Bienvenidos mis guerreros de Acuario, feliz cumpleaños, ¿cómo están? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Este es tu especial de cumpleaños, así es que es una lectura bastante detallada. Te invito para que la veas hasta el final. Y recuerda también seguirme en mis redes sociales @jtarot7, especialmente en Instagram. Vamos a tomar 3 bloques de cartas. Voy a tomar este bloque de cartas para hablar acerca de tus retos y tus destinos. Luego las otras veremos tus energías del presente y lo que viene para ti en el futuro. Veamos entonces. ¿Cuáles son las energías que tienes en estos instantes? Te sale la carta de el Sota de Bastos. Tus retos. Te sale la carta del Caballero de Oros. ¿Hacia dónde te diriges? Vas hacia la carta del Mago. ¿Y cuál es tu destino? La carta del 7 de Espadas. Muy bien, mira. Las energías que tienes en estos instantes con la carta del Sota de Bastos te habla de un guerrero de Acuario que está como muy analítico, que está pensando mucho, que está en estos instantes tratando de buscar una solución o una salida a ciertas preguntas, ciertos problemas o ciertas dificultades que tienes en la vida. Y te está indicando esta carta entonces de que tienes esas energías de aventura, de curiosidad, de querer conocer, de buscar otras cosas o buscar otras ideas. Te habla también de que tú podrías estar siendo observado o tú podrías estar observando a alguien, pues adáptalo a tu situación. Y esto podría tener que ver con analizar una situación, reconocer a las personas que tienes a tu alrededor o simplemente estás viendo cómo otra persona ha logrado alcanzar el éxito o superar una batalla en su vida. Y tú estás dispuesto entonces a buscar como esa idea o esa curiosidad que esa persona pueda tener para que te enseñe a ti a cómo poder lograr esos objetivos de alcanzar tus metas. Tus retos va a ser el poder aceptar ayuda. Me están indicando acá mis guías espirituales de que algunos guerreros de Acuario van a tener esa dificultad durante esta época de su cumpleaños, de poder aceptar apoyo, ayuda de otras personas. Puede ser también algunos guerreros de Acuario un poco orgullosos con respecto a situaciones financieras, donde no quieres quedar como una persona que no ha sabido manejar su dinero, una persona que no ha sabido entonces coordinar o concretar cómo poder lograr ciertas metas o ciertos objetivos. Y sientes tal vez de que recibir ayuda de otras personas representaría de que has fracasado. Y te están diciendo aquí las cartas de que no significa que has fracasado el aceptar ayuda de otras personas. Todo lo contrario, eso te indica de que eres una persona bastante madura, una persona que va a poder entonces reconocer cuando ha cometido un error y de esta forma poder mejorar, que eso es lo que necesitas enfocarte durante este tiempo. Mejorar tus energías, aceptar la ayuda que te va a ser ofrecida. ¿Por qué? Porque te diriges a un camino con la carta del Mago de revelaciones, donde te vas a parar firme, donde van a llegar a ti las herramientas necesarias para resolver un problema y tomar una decisión por medio de la ayuda que llegará a tu mano con este Caballero de Oros, de esta persona que te está dando la solución o te está dando una idea de qué paso tomar. Pero algunos de ustedes tal vez pues por orgullo o tal vez por algún tipo de inseguridad no estarás rechazando este apoyo, esta ayuda, y eso que te van a dar va a ser como la pieza que faltaba en el rompecabezas de tu vida, guerrero de Acuario, para que puedas de esa manera entonces encontrar la solución y tomar esa decisión importante que necesitas, porque te diriges a un camino con esta carta del Mago, donde tú vas a tener en tu mesa, frente a ti, todas las herramientas que necesites para encontrar la solución a tus problemas. Van a ser colocadas, me acaban de decir tus guías, en bandeja de plata para ti, las respuestas. Simplemente necesitas hacer el mínimo esfuerzo de estirar tu mano y agarrarlas porque van a estar frente a ti. Mira, la carta de tu destino, te sale la carta del 7 de espadas.
Y eso te habla de un destino en donde tú sientes que la vida que te ha tocado vivir en estos instantes no es la vida que tú mereces. Donde has estado sintiendo de que tal vez estás en el cuerpo de otra persona o has estado sintiendo entonces de que las cosas a tu alrededor no están funcionando como tú las hubieras esperado o como tú sientes que lo mereces. Y te están indicando aquí que recuerda entonces que tú tienes el poder en tus manos de cambiar cualquier situación que se te presente que no te dé satisfacción al 100%. Algunos de ustedes pues tendrán que tomar alguna decisión muy importante y muy fuerte de dejar algo atrás que no los hace feliz, empacar sus maletas y dirigirse hacia un nuevo destino. Esto puede ser una representación de dejar un trabajo atrás, de dejar un hogar donde ya no eres feliz. Veo que tú estás buscando la manera de organizar a tu propia tribu, tu propia gente, encontrar a esos artistas, a esas personas que tienen la misma manera de pensar de ti, como si te fueses a mudar hacia una comunidad donde vas a ser mucho más bienvenido. Y tu destino está entonces allí, en encontrar dónde perteneces. Y puedes estar pensando que tu vida es un constante sentirte fuera de lugar, sentirte que no perteneces a tu ambiente, a tu vecindario, a tu país, o a la vida o al cuerpo que tienes en estos instantes. Entonces algunos de ustedes podrán tener esas energías hacia su destino, donde estás en esa búsqueda, sientes como que vas de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un trabajo a otro, saltando de uno en otro, y no logras encontrarte a ti ni esa estabilidad que es necesaria para tu vida. Vamos a ver. Voy a tomar, este es el resto de las cartas. Voy a tomar una de estas cartas para tu presente y la otra entonces para lo que viene en tu futuro inmediato. Voy a quedarme con esta carta para tu presente. A ver. ¿Qué podrá estarte sucediendo pronto en esta época de tu cumpleaños? Muchas responsabilidades. Como si tuvieses el mundo sobre tus espaldas. Sientes que las cosas no están saliendo como tú las estabas planeando. De que aquí hay mucho estrés, mucho dolor. Estás sintiendo de que tal vez tienes que esforzarte demasiado para poder obtener las cosas que tú quieres. Y te están indicando estas cartas de que, mira, para algunos de ustedes, la carta de la torre en medio del rey de oros y de la emperatriz podría estarte hablando también de una separación. Y aquí tienes la carta del 3 de espadas también. Parece que hay una relación en estos instantes para algunos de ustedes que está empezando a fallar, una relación que puede ser con tu pareja. Entonces en este presente puede ser una relación familiar, una relación donde aquí dos personas de poder, dos personas importantes, que podría ser tu pareja y tú, podría ser tus padres, podría ser una figura importante para ti. Esta relación está pronto a terminar y tú vas a ser testigo de esta situación o lo vas a vivir en carne propia. Hay algo que ya tienes que dejar. La carta de los reyes también, pues el rey de oros y la carta de la emperatriz podría ser una representación con respecto a el trabajo. Y eso mira, en las principales cartas que te saqué acerca de tus energías, tus retos y hacia dónde te diriges, te salía el dejar algo atrás, esa búsqueda de dónde perteneces. Mira, a mí me están indicando acá de que parece que alguna persona está plantando algún tipo de semilla de duda dentro de ti. Alguien está haciendo de que tú no confíes en tus instintos. Hay una persona que constantemente está tratando de pisotearte y de hacer de que tú no te sientas al 100%. De que tú sientas de que no puedes lograr los objetivos. Y esto está saliendo acá para que no lo permitas. No permitas que ninguna persona te esté sugiriendo de que tú no eres suficiente, de que no tienes la fuerza ni la energía para poder alcanzar tus metas. Porque tú lo tienes, tú lo puedes. Así que en el presente, cuidado con personas que estén tratando de pisotearte y haciéndote sentir mal. Muy atento a discusiones con el aspecto del amor o en el trabajo. Porque marca aquí de un peso sobre tu espalda y una responsabilidad que ya no puedes continuar con ella. Y esto se marca de que es para tu beneficio.
Parece que la persona que quiere tomar esta decisión al final vas a ser tú, de dejar el trabajo o de dejar a la persona con la que te encuentras en estos instantes, porque has descubierto un engaño con esta carta del diablo. Has descubierto ciertos procesos de manipulación, ciertos procesos de engaño, de dolor que estaban ocultos y parece que han salido a la luz. Y esta persona te había tenido tan engañada porque tú pensabas que era verdaderamente tu amor verdadero, valga la redundancia, tu alma gemela. Y algunos de ustedes, esta relación puede ser algo que ustedes vinieron trabajando desde hace mucho tiempo, donde aquí hay hasta matrimonio por la iglesia. Y viene como la caída de gracia de esta situación o de esta persona con la cual tú te encuentras, donde ya ustedes no están en la misma página, ustedes no están en el mismo camino. Es el momento de que dejen eso atrás, que no tengan el temor de embarcarse en un nuevo viaje, en una nueva aventura. Por más difícil que sea tomar esa decisión, es lo que es más conveniente para ti. Te vienen noticias también en el presente, ¿eh? Noticias que van a causar a ti algún tipo de dificultad y que te ocasionen que tomes este tipo de decisiones, donde vas a sentir que tienes más responsabilidades sobre ti. Así que muy atento con eso. Eso es lo que va a estar sucediendo en tu vida en el presente. Vamos a ver qué viene para tu futuro inmediato con el bloque de cartas que quedan y al final veremos los mensajes de parte de tus arcángeles. A ver, ¿qué viene para tu futuro inmediato, mis guerreros de Acuario, en esta época de sus cumpleaños? Quiero desearte, por supuesto, un muy feliz cumpleaños en estos instantes, ya sea el momento que tú estés leyendo, bueno, escuchando este video. Mira, te viene un momento de transformación. Me están indicando aquí de que vas a salir victorioso en una discusión en tu futuro. Puede ser una discusión que tengas legal, una discusión que estés teniendo con respecto a algún tipo de entidad, donde al principio las cosas no se van a estar viendo hacia tu favor. Pero te están indicando acá de que con tu perseverancia tú vas a poder darle la vuelta a esta situación con la cual tú te vas a estar enfrentando. Va a llegar el momento de que tú transformes toda la energía negativa por la cual has estado pasando en una energía positiva. Porque tú te vas a levantar con la bandera del triunfo, vas a poder ondear la bandera del éxito aquí. Algo que no estaba siendo visto claro, va a ser de una vez aclarada esa situación y tú vas a quedar libre de cualquier inconveniente. Y me hablan también de un cambio bastante radical aquí en una persona que vas a estar experimentando en tu futuro. Es como si la persona que hubiese sido tu peor enemiga ahora se va a transformar y se va a convertir en tu gran aliado. Así que si ustedes han estado teniendo algún tipo de conflicto, de dificultad con alguna persona en su trabajo, en su vida personal, con algún familiar, parece que las cosas aquí se van a aclarar. Porque me hablan de que existían energías negativas que los estaban poniendo en contra, donde se estaban separando. Y me están indicando que para tu futuro lo que viene es esa transformación y ese cambio de enemigos a grandes amigos, a gran apoyo. Y este cambio va a traerte a ti grandes beneficios monetarios. Te habla de que tú vas a tener entonces el poder de valga la redundancia, firmar un documento importantísimo que te va a liberar de algo y que te va a generar muchísimo éxito y dinero. Oportunidades de viaje también, tomar decisiones con respecto a explorar otras tierras, otros lugares. Te están llamando. Tú sientes como que hay una energía que te ala y que te está llevando hacia otro país o hacia otra ciudad. Y esta energía es una energía muy buena para tu vida, una energía de dinero, una energía de cambios, de echar hacia adelante y de dejar atrás todo lo negativo.
La carta del sol, la carta del sota de oros y la carta del sota de copas me están hablando aquí de que algunos de ustedes podrían ser también responsables de la vida de unas personas menores de edad, de 2 hijos. Pueden ser 2 hijos, 2 sobrinos, 2 personas que ustedes han adoptado o que han criado. Y podría venir una tercera persona de las cuales ustedes se tienen que hacer responsables en camino, donde ustedes van a poder formar finalmente un hogar. Me hablan como de un grupo de personas a futuro que ha sido abandonado, un grupo de personas con la misma situación de crianza. Van a estar formando un nuevo hogar. Mira, me dice también de que hay algunos de ustedes que podrían estar pensando en trabajar en algún tipo de organización o voluntariado con niños que han sido abandonados. O se te presentará esa oportunidad dentro de un futuro de poder ser voluntario o trabajar en alguna de estas organizaciones, y que eso va a revelarte grandes cosas en tu vida, de que tienes que abrirte a esas energías que vienen para tu futuro, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a poder sanar. O puede que algunos de ustedes tengan la intención de abrir entonces algún tipo de albergue. Muy bien. ¿Cuál es el mensaje de amor para ti? ¿Qué mensaje de amor te dan en estos instantes los arcángeles de el amor? Para ti es importante. Dice que es seguro para ti en estos instantes el volver a amar. Así que si has estado teniendo algún tipo de dudas, aquí te están aconsejando los arcángeles de que abras tu corazón, de que des y recibas toda la energía positiva del mundo. Y para otros, insiste este barco en salirte. La carta de la luna de miel, podrías estar muy pronto embarcándote en una nueva aventura, como te había indicado, o un viaje que finalmente tomas la decisión de hacer. Vamos con las cartas de tu propósito de vida. Voy a sacarte 2 cartas para ver qué te dicen tus guías en estos instantes, qué podrías hacer en estos momentos para recibir mayor energía y elevar tu amor y tu alma. Dice que vas a tener un tiempo de mucha sensibilidad, de que te estás convirtiendo en una persona mucho más frágil, mucho más sensible a las energías que estén a tu alrededor, y que tienes que hacer los cambios de acuerdo a esas energías en tu vida. Así que algunos de ustedes podrían estar desarrollando algún tipo de energía de empatía. Tu propósito en la vida tal vez tenga que ver con poder entender las energías de las personas que están a tu alrededor. Poder saber qué están sintiendo y comprender entonces por qué han tomado ciertas decisiones. Y de esta manera puedes darles una guía para que ellos tomen mejores decisiones en su vida. El otro propósito que tienes es de luz y de amor. Tu propósito es dar mucha energía divina y amor a este mundo. Así que considera algún tipo de trabajo voluntariado, algún tipo de trabajo de ayuda, como te lo había indicado, porque tu propósito divino está en eso, en ayudar a los demás, en dar de ti, en traerle luz y amor a todas esas personas que han dejado de creer, a todas esas personas que ya no confían en sí mismas, porque tú vas a estar pasando por un periodo en tu vida donde ahora sí vas a creer nuevamente en ti. Mensaje de parte de los ángeles general que necesites escuchar en estos instantes. Dice que pidas ayuda a otras personas. Y recuerda que en tu lectura de las cartas del tarot cuando inicié te sale eso, que es importante de que aceptes la ayuda y que la pidas. Acá te dicen los ángeles, para que puedas encontrar la respuesta que has estado buscando, porque alguien quiere darte todas las herramientas necesarias para tu crecimiento. Y el otro consejo que te dan los ángeles es confía, ten fe, no dejes nunca de creer, porque las cosas sí van a ser para ti. Vamos a preguntar en qué tiempo se van a hacer realidad tus sueños y tus planes para este año. A ver, ¿en qué tiempo se van a hacer realidad? Y te sale que en el futuro cercano. Así que muy atento, porque en el futuro cercano todos estos cambios y todas estas manifestaciones de lo que tú has estado deseando se va a hacer realidad.
Vamos a hacer una pregunta interactiva en estos instantes, así que ve pensando en una pregunta de sí o no. Yo voy a sacar 2 cartas. Tú puedes tomar una de las 2 cartas o puedes hacer una pregunta diferente para cada carta y ahí veremos entonces cuál es la respuesta para ti. ¿Estás listo? Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta de sí o no es... Dice que viene algo mejor, así que no te aferres a eso negativo en estos instantes porque viene algo mucho mejor para tu vida. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí definitivo. Si tomaste la opción B o si hiciste otra pregunta a la opción B. Y ahora voy a pasar con mi libro Consejos de J. Tarot. Vamos a ver qué consejos tiene aquí mi libro para ti en estos instantes. Voy a sacar varios consejos, puedes siempre regresar a este video y volver a pedir entonces un consejo pensando en la situación por la cual puedes estar pasando en estos instantes. Y el consejo para ti es que tienes que organizar tus prioridades. Pon tus ideas en orden. Establece qué es lo primero que tienes que resolver, lo que es más importante para ti y después empieza a tomar acción para ejecutarlos. Otro mensaje para ti es la respuesta las tienes en tus manos. Pues tal vez tengas el libro en tus manos o tal vez te acaba de llegar a ti esta respuesta a lo que tú estás buscando por medio de esta lectura. Otro mensaje dice, inténtalo de la manera como tú puedas. No te compares con otras personas. Mira cómo ellos lo hicieron y saca ideas de allí, pero siempre trata de buscar la respuesta a tus situaciones utilizando métodos que funcionen para ti. Y otro mensaje dice, tendrás que hacer el sacrificio. Así es que no te preocupes porque todo lo vas a poder lograr siempre que tengas fe y que creas en ti mismo. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Feliz cumpleaños, mis guerreros de Acuario. Les decreto que este nuevo año para ustedes de su cumpleaños sea un año lleno de mucha alegría, de mucha luz, de mucho amor. Que todos sus sueños se hagan realidad. Para mí ha sido un honor el poder haberlos atendido con esta lectura. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente. Y en la descripción está toda la información de cómo puedes agendar una consulta privada conmigo y también cómo puedes obtener este libro. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.